Una coalición de grupos latinos pide al presidente electo Joe Biden nombrar al fiscal general de California, Xavier Becerra, como jefe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Líderes demócratas apoyan un nuevo plan bipartidista de ayuda por el coronavirus tras meses de estancamiento, pero esta propuesta no incluye un cheque de estímulo. En una de sus primeras acciones como presidente, Joe Biden planea pedirles a los estadounidenses comprometerse a usar mascarilla durante 100 días. Los estados de la nación elaboran planes sobre quiénes serán los primeros en recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus, una vez que esté disponible en las próximas semanas. La Corte Suprema de Wisconsin rechaza la demanda del presidente Donald Trump con la que intentaba revertir su derrota en las elecciones en ese estado crucial. Naciones Unidas saca el cannabis y la resina de cannabis de la lista de las drogas más nocivas, una decisión que podría afectar al mercado mundial de la marihuana. Gracias por su sintonía. Este es el nuevo segmento de Nico Más, un breve informativo siempre con la verdad. Hoy es viernes 4 de diciembre y esos son los temas que tratamos en esta nueva edición. Ya empezamos. La coalición National Hispanic Leadership Agenda, que reúne a más de 40 grandes organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, pidió al presidente electo Joe Biden nombrar al fiscal general de California, Xavier Becerra, como secretario de Justicia de los Estados Unidos. El grupo dijo que el nombramiento de Becerra, el primer latino en ser elegido como fiscal general de California, sería una elección audaz y dinámica, un candidato excepcionalmente calificado para llevar al Departamento de Justicia en una nueva dirección y deshacer el daño hecho por la administración del presidente Donald Trump. Con más de 20 años de experiencia legislativa, Becerra es uno de los que más suena en las listas para obtener uno de los puestos más importantes de la administración Biden, lo cual, según la coalición, enviaría un fuerte mensaje sobre la importancia de la comunidad latina, la segunda minoría más importante de los Estados Unidos, con el 18% de la población total. El fiscal general del estado Dorado llegó a ser el hispano con mayor rango en el Congreso y desde la Fiscalía Californiana ha demandado un centenar de veces al gobierno de Trump por temas que incluyen educación, medio ambiente, economía, salud y la defensa de los inmigrantes. En caso de que fuera nombrado para el cargo, Becerra sería el segundo hispano en la historia en dirigir el departamento, después del ex fiscal general Alberto González en la administración de George W. Bush. La carta enviada a Biden aumenta la presión sobre el presidente electo para que nombre al menos 5 latinos para su gabinete y que alguno de ellos sea en los principales departamentos. Otra de las opciones para el puesto de secretario de Justicia sería el presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez. Aumenta el optimismo en el Capitolio para aprobar un nuevo plan de estímulo económico que beneficie a todos los estadounidenses. Varios legisladores manifestaron su apoyo a un plan bipartidista que preparan en el Senado y los principales líderes del Congreso tienen previsto dialogar por primera vez sobre este tema. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, frecuentes rivales, pero comprobados negociadores, conversaron vía telefónica, un día después de que Pelosi expresó estar dispuesta a hacer concesiones importantes para lograr un plan de rescate de $1 billón para paliar las consecuencias económicas del coronavirus. Esto se produce en un momento en que los casos del COVID-19 van aumentando y la cifra diaria de fallecimientos está igualando récords previos. People need food on the table. They need to get their rent paid. They need money in their pockets. They need their unemployment insurance to be there. They do not need a whole cacophony of other things that are on the agenda that have nothing to do with meeting their needs. So we're very pleased at where it is. And as I say, with a Democratic president committed to a scientific solution for this, with the idea that we will have a vaccine, it's a complete game changer from them.
Anteriormente, el presidente electo Joe Biden y los líderes demócratas en el Congreso respaldaron un plan bipartidista de $908 mil millones con el que buscan lograr un acuerdo. La nueva propuesta incluye una extensión de ayuda por desempleo de $300 semanales por 4 meses y fondos para gobiernos estatales y municipales, mas no para una segunda ronda de cheques de estímulo. McConnell se opone a este proyecto y mantiene su preferencia por un paquete que no sobrepase la inversión de $500 mil millones, limitado a puntos de consenso como otra ronda de protección a nóminas para negocios, recursos para la distribución de vacunas y ayuda para las escuelas. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. Actualmente en Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, más de 278,000 personas han muerto por el COVID-19 y más de 14 millones han contraído esta pandemia. Con el fin de frenar el rápido avance del virus, en una de sus primeras acciones como presidente, Biden planea pedirles a los estadounidenses comprometerse a usar mascarilla durante 100 días. Así lo indicó Biden en una entrevista con Jake Tapper de la cadena CNN. La medida representa un cambio notable respecto al escepticismo del presidente Donald Trump con relación a una práctica que, según expertos médicos, es una de las maneras más sencillas para controlar la pandemia. El presidente electo ha enfatizado frecuentemente el uso de mascarillas como, cito, un deber patriótico, y durante su campaña insinuó la posibilidad de ordenar su uso a nivel nacional. Biden también dijo que le pidió al doctor Anthony Fauci que permanezca en su gobierno, cito, exactamente en el mismo puesto que ha tenido durante los últimos presidentes como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ser un alto asesor médico y formar parte de su equipo de combate al COVID-19. En cuanto a la vacuna contra el coronavirus, Biden dijo que con gusto se inyectaría en público para atenuar cualquier preocupación sobre la eficacia y la seguridad de la vacuna. 3 presidentes previos, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, también han dicho que se vacunarían en eventos públicos para mostrar que es una práctica segura. Los estados, a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, elaboraron planes de distribución de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. En estos explican quiénes serán los primeros en recibirla una vez que esté disponible a finales de este mes. Todo sucede en momentos en que el número de muertes diarias sobrepasa los 3.100, rompiendo la marca impuesta hace unos meses. Los estados tienen hasta este viernes para entregar sus solicitudes para las dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y para especificar a dónde deberían ser enviadas. Muchos estados parecen apegarse a las directrices no vinculantes adoptadas por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, que colocan a los trabajadores de salud y a los pacientes de casas para ancianos en los primeros turnos, pero también enfrentan una avalancha de decisiones sobre otras categorías de residentes, algunas específicas de sus estados, algunas vitales para sus economías. El estado de Colorado, cuyo plan sigue bajo revisión, coloca a los trabajadores de centros de esquí que comparten espacios estrechos en la segunda fase de la distribución de la vacuna, reconociendo el papel fundamental de la industria de $6,000 millones en la economía estatal. En el estado de Nevada, las autoridades han descartado la importancia de volver a atraer al turismo a Las Vegas. Por ello, han colocado en un principio a los pacientes de casas para ancianos en la tercera fase, detrás de agentes de la policía, maestros, operadores aeroportuarios y trabajadores de negocios minoristas. Pero el miércoles dijeron que revisarían ese plan para apegarse a las normas del CDC. En Arkansas, el gobernador Asa Hutchinson dijo que los trabajadores de salud y de las instalaciones de atención médica a largo plazo son la prioridad, pero el estado seguía definiendo quién estaría incluido en la siguiente fase. Un borrador del plan de vacunación preparado en octubre enlistó a los trabajadores avícolas y a otros empleados esenciales como profesores,
agentes del orden público y de correccionales en la llamada categoría 1B. La avicultura forma parte importante de la economía de Arkansas y casi 6,000 trabajadores de la industria han dado positivo al COVID-19 desde que empezó la pandemia. Un nuevo análisis indica que las primeras vacunas deberían ser para los hispanos, afroamericanos y descendientes de los pueblos originarios que han sido afectados desproporcionadamente por el virus. Pero en el gobierno nadie ha dado el visto bueno a esta propuesta. Our objective is to make the vaccine available for every American that would want it, and we believe we'll be in a position by the spring or early summer to have sufficient vaccinations for that. The confidence that I've heard from people is we're building on a foundation that CDC is quite well versed in, and that our private sector partners are very experienced at. Nos vamos a la política. Además de su fracaso en las pasadas elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump, hombre obsesionado con la victoria, continúa sufriendo muchas derrotas, incluyendo en los tribunales de todo el país, en intentos inútiles para conservar el poder. Trump y sus aliados siguen presentando demandas en las que reciclan las mismas denuncias infundadas. Según un informe de la agencia de noticias AP, del medio centenar de demandas presentadas por la campaña de Trump y sus aliados, los tribunales han rechazado o desestimado más de 30. En Wisconsin, la Corte Suprema Estatal rechazó escuchar una demanda de Trump que buscaba anular más de 221,000 votos en los 2 condados demócratas más grandes del estado por presuntas irregularidades en los votos en ausencia. Estas denuncias ya habían sido rechazadas por funcionarios electorales tras un recuento que apenas alteró el margen ganador de Biden de 20,700 votos. En Arizona, un juez escuchó los argumentos de la presidenta del Partido Republicano Estatal, Kelly Ward. Sus abogados dicen que al inspeccionar 100 boletas hallaron 2 problemas. Un voto por Trump quedó registrado a favor de Biden y que otro voto por Trump fue impugnado porque el votante había marcado en su boleta los nombres de 2 candidatos, uno de ellos independiente. Los jueces en los estados disputados han rechazado una tras una las demandas presentadas por la campaña de Trump y después del más reciente revés en los tribunales de Pensilvania, los republicanos volvieron a solicitar el jueves a la Corte Suprema Federal bloquear la victoria de Biden en el estado. Los problemas mencionados por la campaña de Trump y sus aliados son los típicos de toda elección: problemas con firmas, sobres y matasellos en las boletas enviadas por correo, así como la posibilidad de adjudicar mal o perder unas pocas boletas. Funcionarios electorales de los 2 partidos han elogiado la conducción de los comicios y el propio secretario de Justicia, William Barr, designado por Trump, dijo a Associated Press que su departamento no ha encontrado pruebas de fraude generalizado capaces de alterar el resultado de las elecciones. But what's going on right now is the Department of Justice and others are effectively engaging in willful voter suppression by discouraging people from participating. Nearly half of the country feels that their vote may be diluted or stolen because of fraud in an election. That cannot stand, and our Department of Justice, if it truly represents justice, must act, and they must act publicly, and they must act swiftly. It's time, Mr. Attorney General. Please do your duty. Los abogados de Trump respondieron con críticas a Barr, hasta ahora uno de los aliados más firmes del presidente. Cambiamos radicalmente de tema. Una entidad de Naciones Unidas dedicada al control de estupefacientes votó a favor de remover al cannabis y la resina de cannabis de la lista de las drogas más nocivas, una decisión que podría traer cambios al mercado mundial de la marihuana. La votación de la Comisión de Naciones Unidas sobre narcóticos fue de 27 contra 25 con una abstención. Con esa decisión, la ONU saca al cannabis y a la resina de cannabis de la categoría 4 de la Convención sobre Narcóticos firmada en 1961, donde se encontraba junto con la heroína y otros estupefacientes peligrosos.
Expertos dicen que la aprobación de la recomendación en la ONU no tendrá implicaciones inmediatas para aflojar los controles internacionales y los gobiernos aún tendrán jurisdicción sobre cómo clasificar el cannabis. Pero esta decisión podría impulsar la investigación científica adicional sobre las propiedades medicinales de esta planta y actuar como catalizador para que los países legalicen la droga para uso medicinal y que reconsideren las leyes sobre su uso recreativo. Así terminamos esta nueva edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches, buen fin de semana. Más noticias. El lunes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.